Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal. La musiquita. En el día de hoy voy a hacer el vídeo aquí con mi querida prima, que se llama Loida. Hola. Las dos nos dedicamos a lo mismo en Finlandia, somos maestras de infantil. Sí. Vamos a hablar un poco de las guarderías aquí en Finlandia, de manera general, lo que es educación finlandés. Sueño finlandés. Chin, chin. Sí. Porque, a ver, que nosotros vamos a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia en guarderías internacionales aquí. La educación finlandesa tiene varios puntos clave. Uno de los más importantes y los que más sorprenden. ¿Cuántos alumnos tenemos por profesor? Yo tengo 8. Yo tengo 7. O sea, mayores de 3 años, 7 a 8 alumnos por profesor. Menos de 3 años, 4 alumnos, un profesor. Entonces, la clase de menos de 3 años generalmente son 12 con 3 profesores. Las clases de más de 3 años generalmente son 2 profesores con 16. Otro punto importante de la educación finlandesa es el tiempo que tiene que estar el niño fuera del aula, en espacio libre, lo que sería patio o outdoor. Outdoor learning. Sí, entonces es súper importante y está en su currículum educacional que los niños tienen que estar fuera del aula, es decir, fuera, en el exterior. Y da igual que llueve, nieve, lo que sea. Truene, que tú Da estás igual. allí fuera dando el callo, mojándote. 2 horas Todo. al día tiene que ser la media, de 2 hacia arriba, pero el niño tiene que estar fuera unas 2 horas. Aquí es en plan, tú te ves a niños de 4 o 5 años trepando unos árboles que tú dices... Y aquí la impensable máxima en es España. que el niño tiene que experimentar, que es lo importante. Exacto, ya cuando el niño ya se caiga y llore, si llora, pues ya entonces tú vas. Tú sube al árbol, hijo, que no pasa nada. ¡Sube, sube! ¿Que tienes que comer piedras? Pues come piedras, ya aprenderás por experiencia que no se come. Es verdad, es que comen de todo, o sea, nieve... Sí, hombre, bueno, también les decimos que no coman eso piedra, no, pero... no es en plan, cómetela, no. Pero es súper bueno el tiempo que están fuera. Es cierto que para el profesorado, sobre todo si eres español y sobre todo si eres de Andalucía, es muy complicado. Otra cosa importante de la educación finlandesa es que como que el niño tiene que decir lo que quiere aprender. Entonces, los profesores no hacen una planificación, un proyecto y hacen objetivos, actividades y tal, sino que el niño te dice, como que te da el input, ellos te cuentan lo que quieren aprender y tal, y tú vas montando el proyecto y las actividades dependiendo de los intereses del niño. En infantil no existe unos objetivos base para los niños de esta edad. O sea, no es en plan, el niño con 5 años tiene que leer, reconocer números, eso no existe. No, para nada. Es que tú empiezas a leer y a escribir a partir de los 7 años. Y no se puede enseñar nada de eso antes. Pero, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es como preparar las habilidades del niño para que pueda leer. Es que eso es lo que se debe hacer. Sí, pero que es una preparación, que no es en plan con reconocimiento de letras, reconocimiento de números. Que los niños tengan una buena manipulación y que tengan una buena psicomotricidad fina para que cuando cojan el lápiz lo hagan bien, que dibujen, que hagan mandalas, que hagan legos, todo eso va ayudando. Y en la lectura es muy parecido. Es decir, jugamos con códigos, hacemos muchas cosas para que los niños reconozcan, por ejemplo, izquierda y derecha, grande, pequeño, o diferencias entre cosas que puedan ser parecidas a letras sin ser letras. Cuando tú enseñas en Finlandia con 7 años, sabes que la gran mayoría de los niños que vienen ya pueden leer. Es más, ¿Han preparado? Yo tengo muchos niños que han aprendido a leer solos. Sí, aprenden solos. Aprenden solos. Y la escritura aprenden solos. Ellos solos te dicen, escríbeme esta frase. Tú se la escribes y es la verdad, copias. porque es que hay veces que tú dices, de repente llega el niño leyendo y tú dices, ¿pero tú cuándo has aprendido? Además, pero aprender en solo, inglés, que claro. estamos hablando que nosotros trabajamos en inglés, todo que en inglés. finlandés incluso es mejor. También otra cosa, por ejemplo, muy importante es el juego. Por supuesto. El 98% es juego, o sea, es jugar, todo jugar, el tiempo, jugar. o sea, el niño aprende jugando, entonces lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es jugar y apoyar ese juego con un poco, o sea, que el juego sea un poco educativo en el sentido, dentro de lo que es un juego, que no estamos hablando de ponernos a hacernos puzzles ni nada,
sino dentro de lo que es su juego, darle opciones para que el niño evolucione y aprenda. Es decir, vamos a hablar de fruta, pues vamos a montar aquí una frutería, vamos a hacer un juego de roles. Y traes fruta, de verdad, o sea, y los niños van, o sea, y vamos a las tiendas, compramos fruta, lo que sea. Muchísimas excursiones, aquí no se necesita tanta parafernalia para salir. Tú coges a los niños y sales, no tienes que avisar a los padres que nos vamos a no sé qué, no. Tú coges a los niños, te vas. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando una vez de medios de transporte y cogimos y nos fuimos a Helsinki, entonces fuimos andando, cogimos el metro, llegamos a Helsinki, cogimos un tranvía, bajamos del tranvía, nos metimos en un autobús, bajamos, nos tomamos el snack y hicimos la vuelta. O sea, esa fue la excursión. Bueno, los niños venían locos de la vida, de me he montado en un tranvía, me he sentado, no sé qué, y todo en plan de, por favor, que no era nada. Pero los niños lo experimentan, ven cómo se compran un ticket, que te dan dinero, que te sientas, qué tienes que hacer cuando estás en un medio de transporte. Les encantó la experiencia, por ejemplo. Se da espacio al niño para que cada uno tenga su propia evolución. Es decir, no se exige. Tú apoyas al niño dependiendo de su personalidad y puedes hacer la enseñanza personalizada. Teniendo en cuenta que tienes 7 niños para ti y que hay otro profesor, tienes espacio para hacer una educación personalizada. Yo he tenido niños que no eran que aprendían muchísimo mejor a nivel manipulativo. Una cosa que a mí me gusta especialmente del sistema finlandés, dime tú a qué te parece, es el respeto que hay para el profesorado. Sí. O sea, un padre respeta al profesor al 100%. Y hay una confianza, yo creo que la palabra confianza en la cultura finlandesa es una máxima. Sí. Y te preguntan también mucho cómo pueden ellos mejorar y hacer las cosas mejor con los niños. La implicación de los padres en general. Y el profesor también está muy protegido también por el colegio. Está protegido por el colegio. Todo lo que pase dentro del colegio y fuera del colegio si es horario lectivo es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad tuya. Algunos colegios, o sea, si te contratan, por ejemplo, una cosa que también se incluye es la comida. O sea, a ti te dan de comer en el colegio de manera gratuita. Hay colegios que te lo dan gratuito, hay colegios que tienes que pagar, pero igual son 3-4 euros por la comida. Está bastante bien. Te dejan por... Cracker con mantequilla. Cracker con mantequilla. Luego, por ejemplo, en muchos centros se puede tomar café. En cualquier momento vas, te coges un café y estás en tu clase. Nosotras que tú no bebes café, ¿no? Yo no. Pero vamos, podría estar bebiendo una Coca-Cola si quiero, vamos. Sí, yo Coca-Cola, creo que Coca-Cola en mi centro no se puede, pero vamos. Por ser Coca-Cola. Me he ido un poco... A lo mejor me he ido arriba. Que no lo he hecho, pero yo creo que... Yo qué sé. Pero puedes tomar café, smoothie, puedes desayunar con los niños, comer con los niños. Sí. Todo eso no hay ningún problema. Y hay bastante libertad, es decir, necesito hacer pis, vas y hacer pis. Es que parece una tontería, pero yo en España, si me voy a hacer pis, dejo la clase sola. O sea, a mí no me viene nadie a decir, no te preocupes, ya vengo yo a cubrirte, ¿sabes? Como en Finlandia siempre tienes a alguien que te cubre. Sí. Siempre materiales, por favor, los materiales de los centros. ¿Eso recursos? Bueno, la cantidad de recursos que hay aquí, es que es eso. Los niños tienen más capacidad también de aprender y tienen más opciones porque hay muchos más recursos. Y hay respeto por los recursos. Y una cantidad de materiales que tú de las que puedes disponer, bueno. Si tuvieras, a ver si te lo enseño, las clases de primero de mi colegio, flipas, tienen hasta barras colgadoras, o sea, donde los niños pueden trepar. Aquí hay muchísimas... O sea, es que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Aquí una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me sorprendió hace 10 años cuando yo vine a hacer el Servicio Voluntario Europeo, fue que tienes una aula de material, por supuesto abierto a todo el mundo, que hay, creo que hay una llave para profesores, pero vamos, que te la dan independientemente de cualquier cosa. Y es una sala como si fuese una papelería, o sea, una papelería donde tú vas y te autosirves. Entonces, tener todo un aula, o sea, una habitación llena de material que tú no necesitas, que por favor me puedes comprar pegamento, que necesito pegamento, que no tengo pegamento. Y por supuesto, los padres no tienen que traer nada, ni los niños tienen que traer nada. Luego hay mucho respeto por el material, eso es otra cosa importante, es decir, tú tienes 3 tablets, que nosotros hemos tenido tablets, y las tablets no se rompen, porque los niños no cogen la tablet y la tiran. Y hay ordenadores, y no se estropean, y hay instrumentos musicales, y los niños no se dedican a desenrollarlo. Entonces, claro, con tal cantidad de materiales, pues hay mucha más experimentación y hay mucho más aprendizaje.
Yo quiero recalcar la tranquilidad que tienes siendo profesor. Es decir, tienes un trabajo tranquilo, que aunque es cierto que son 8 horas y es una jornada laboral más amplia que la que normalmente se tendría en un colegio en España, puedes realmente hacer un trabajo en el que te sientes, que estás bien, te sientes cómodo y quieres enseñar a los niños, y los niños aprecian. Dependiendo del sitio, pero vale. En general, estamos hablando de educación finlandesa y ahora luego hablamos de la mierda que hemos vivido nosotras. Esto lo hemos pintado muy bonito, pero... Ahora luego viene la mierda, a esperarse. No, pero una cosa importante es, esto yo creo que es el punto más importante que yo he observado, y es que los niños aprenden a querer aprender. O sea, yo no he visto a niños que quieran aprender tanto como los míos. Yo enseño, yo qué sé, cualquier cosa y es como en plan de, ay, enséñanos uno de nuevo, vamos a hacer... Pero igual estoy montando un mueble del Ikea, ¿sabes? Que Sí, ellos te ayudan y ellos te ayudan y ellos muebles. quieren ver cómo se hace y luego se inventan cualquier cosa para seguir construyendo. Bueno, pues hemos montado esto para construir tal. Y quieren aprender, o sea, tú le dices, juego libre, y el niño coge, se sienta y se pone a leer un libro, y tú en España dirías, por Dios, ¿qué haces si es juego libre? Juega y está leyendo porque en ese momento le apetece leer. O coge un papel y se pone a escribir. No, escríbeme esto que lo voy a copiar. Bueno, escríbeme mi nombre, escríbeme el nombre de no sé quién, escríbeme el nombre, pon mi papá no sé cuánto. Y el niño quiere hacer cosas. Y tú estás haciendo una actividad y, o sea, están todos jugando y les dices, bueno, voy a ponerme a hacer no sé qué en esta mesa. Y de repente hacen todos... Y tienes a 7 niños redos sentados en plan y tú, Sí. ¿vale? Pero les encanta, por lo menos en mi guardia. Bueno, Sí. esperamos que os haya gustado este pequeño resumen de la educación finlandesa. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros al canal. He ido con retraso. Nos vemos en el próximo. ¡Moi, moi!